Colombianos, el presidente de la República, Gustavo Petro, sigue al frente de la misión en el Catatumbo para expulsar a los guerrilleros del ELN que desataron una crisis humanitaria en esa región. La ofensiva del Ejército Nacional, liderada por el ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez, ha sido exitosa pese a todas las narrativas engañosas de la extrema derecha de la oposición al presidente Gustavo Petro, quienes, representados por el uribismo, Cambio Radical, incluso el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se niegan a reconocer lo evidente en el éxito de la misión en el Catatumbo: la incautación de toneladas de cocaína, el golpe a las finanzas de estos supuestos insurgentes, que en realidad son traquetos, y esto lo ha reiterado el presidente Petro, y la protección de las víctimas y desplazados desde que llegó el presidente Petro a ese territorio del país, pero sobre todo en la interdicción. Esta es la economía ilícita de estos grupos al margen de la ley. De hecho, también se ha logrado el sometimiento de varios miembros de estructuras criminales, un avance clave que la oposición al presidente Gustavo Petro prefiere ignorar y hacerle creer al país que no se está haciendo nada por esa región del territorio. Ahora, vamos a entrar en detalle de toda esta información y lo que dijo el mandatario en su visita al territorio, donde pudimos ver llegó con honores militares a realizar el Consejo de Ministros, donde se iban a socializar los decretos de la conmoción interior. Bienvenidos. Para empezar, hay que decir que el Congreso de la República, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, sesionó el pasado 28 de enero para evaluar el decreto de conmoción interior que el presidente Petro decretó para enfrentar la crisis en el Catatumbo. Los ministros de la Defensa Nacional, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la viceministra de Hacienda y otros funcionarios del gobierno del presidente Petro, literalmente dejaron sin piso los argumentos de la oposición, que sin pruebas, y eso no se es extraño, insistía en que esto era una maniobra del presidente Petro para quedarse en el poder. Y suena tan absurdo, pero que realmente nos sorprende, teniendo en cuenta que estas teorías solamente vienen de la oposición al presidente Gustavo Petro, que realmente no les importa el país. Entre esos, David Luna, este ex senador ahora de Cambio Radical, que dice que renunció incluso a su curul en el Senado y al partido, el partido quizás más corrupto de nuestra historia, para hacer campaña a la presidencia de la República, fingiendo independencia con el partido de Germán Vargas. Ante estos argumentos de la oposición, el gobierno del presidente Petro dejó claro ante el Congreso de la República que la medida busca garantizar la seguridad y la vida digna de los territorios, sobre todo en el Catatumbo, en estas partes donde se lidera una lucha por el territorio y las economías ilícitas. El gobierno va a implementar 3 impuestos temporales para recaudar, oigan bien, 1 billón de pesos en los próximos 90 días y atender la emergencia humanitaria en el Catatumbo. Uno de ellos es el IVA a los juegos de azar en línea, con el que se busca recaudar alrededor de 519 millones de pesos. Cabe recordar que el gobierno ya había intentado fijar este impuesto en la reforma tributaria, pero la oposición se encargó de hundir lo que también conocíamos como la ley de financiamiento. Por aquí vamos a escuchar a la viceministra de Hacienda. Ella explica con profundidad esto que el gobierno del presidente Petro piensa implementar para garantizar la seguridad, pero sobre todo la presencia institucional del Estado en el Catatumbo. 1.063 billones, entonces son 3 medidas tributarias que en total recaudarían, como ya lo mencioné, 1.063 billones, de los cuales una es IVA a los juegos de suerte de azar, que recaudaría alrededor de 519 mil millones, una contribución especial de exportaciones del sector de extracción de petróleo crudo y carbón del 1%, que recaudaría alrededor de 214 mil millones, y un impuesto de timbre de 1% que recaudaría alrededor de 330 mil millones, que en esto, insisto, son por los 90 días
el estado de conmoción. Esos serían los datos desde el Ministerio de Hacienda. Y estas acciones en el legislativo se complementan en la parte militar. En el despliegue operacional de la fuerza pública en el Catatumbo, y esto hay que decirlo, se ha logrado la incautación de toneladas de cocaína en el suroeste de Barbados gracias a la inteligencia de la Armada Nacional, además de 3,2 toneladas de marihuana. El Ministerio de Defensa Nacional también informa que se protegió la vida de 183 ciudadanos, entre ellos 97 líderes sociales, 35 líderes comunales, un líder de programas de cultivos ilícitos y 50 defensores de los derechos humanos. Además, la seguridad en los cascos urbanos sigue siendo una prioridad, con más de 319 uniformados que realizan acciones ofensivas en esa zona del país, cumpliendo con la directriz del presidente Petro, que se encarga de garantizar el control del territorio y la seguridad de las comunidades. Ahora, vamos a poner las cosas en claro, porque esto es importante siempre que se hable de lo que está sucediendo en el Catatumbo. La crisis en esta región no empezó con el presidente Gustavo Petro, y mucho menos es resultado de una supuesta permisividad. Ese discurso de la oposición al presidente Petro dice que con grupos armados es un problema que los gobiernos anteriores no quisieron solucionar, especialmente el de Iván Duque, porque cuyo mandato, el ELN, creció en norte de Santander en un 97,98%. Esto significa que pasaron de 1.583 a 2.026 hombres, 443 más. Mientras tanto, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, el aumento ha sido del 5,6%, con 115 nuevos integrantes. Estos son los hechos, pero claro, la oposición prefiere inventar narrativas en lugar de reconocer la realidad. Y esto también son cifras que entregó el Ministerio de la Defensa Nacional en el Congreso de la República. Por eso vamos a escuchar lo que dice Velázquez sobre la urgencia de fortalecer la capacidad de las fuerzas militares en el Catatumbo. Pero en segundo lugar, porque la región del Catatumbo ha sido marcada por alianzas temporales entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial, lo que además incluye el control social de la población y el control de las economías ilícitas. Esa que venía siendo una alianza particularmente entre la estructura 33 y el Ejército de Liberación Nacional, se rompió en el segundo semestre, en los últimos meses del año 2024, ante la arremetida del Ejército de Liberación Nacional en el propósito de convertirse en una fuerza hegemónica en ese territorio, y particularmente por lo que significa el control de las economías ilícitas en la región del Catatumbo. Y esto dio lugar a esa expedición de terror que desde el 16 de enero desató sobre la región el Ejército de Liberación Nacional. Esta acción de terror desarrollada por esa organización criminal desde el 16 de enero, que se convierte en un presupuesto fáctico sustancial para esta declaratoria de conmoción. Porque si estamos en una época de conflicto, esto, lo que ha ocurrido particularmente a partir del 16 de enero, es una situación excepcional, extraordinaria. Es una situación extraordinaria, y lo dijo el ministro de la Defensa Nacional, sobre todo porque el presidente Petro en su visita al Catatumbo también explica las causas de la violencia casi exacerbada que no llega con su administración. Porque si vemos el balance que presentó el ministro Velázquez y las siguientes palabras del presidente Petro que vamos a ver a continuación, vamos a encontrar, amigos y amigas, que los gobiernos anteriores no hicieron nada en solucionar el conflicto en
esa región del país, que sigue en disputa por el negocio de las economías ilícitas. Por eso el presidente Petro menciona una causa principal que la oposición a su gobierno se niega a aceptar, y es la desigualdad social. Escuchamos esta primera parte del presidente Petro, son una serie de fragmentos que les traje para poner en contexto sobre lo que está sucediendo en esa región del país. Indudablemente el Catatumbo viene de años, de décadas, de un conflicto, incluso ideológico en tiempos pasados. No recuerdo bien el pasaje de la violencia liberal conservadora porque esto eran selvas. Y fue la violencia liberal conservadora en otras regiones que fue llevando desplazados, huyendo de esa violencia, a configurar a través de la colonización campesina, que tumbó la selva, pues esta región que tenemos. La violencia ha estado prácticamente desde el comienzo. Y esa violencia, ustedes lo dicen, no hay necesidad de profundizar mucho, tiene una raíz, la desigualdad social de Colombia, la exclusión de la mayor parte de la población, que puesto en un mapa se puede definir también como una exclusión de las regiones. En esas regiones excluidas no queda más alternativa que la violencia, muchas veces como resistencia armada, o con el paso de los años, desde hace 50 años, medio siglo, no es cualquier periodo. Nosotros tenemos 200 y pico años de existencia como país, y de esos 50 ya, los últimos 50 años, convivimos con el narcotráfico. Y el narcotráfico se tomó el territorio, lo convirtió unas veces en la primera zona cocainera, otras regiones han cogido ese premio, entre comillas, terrible, como el Putumayo en este momento. Y me preocupa el Putumayo, ahora que va a elecciones. Ahí debe haber una acción preventiva, porque puede ocurrir lo mismo, pero peor. Otra frontera, un río nos separa del otro país, ¿sí? Pero esos ríos van llevando ya no la vida, no los peces, sino no las semillas que a través de los ríos llegan a los territorios, sino va llevando una de las exportaciones más grandes de cocaína en nuestros últimos 50 años, y la más grande del mundo, y no va para los Estados Unidos, por obvias razones. Bueno. Yo creo que, como lo dijo aquí una señora líder, pues estamos cansados de la violencia. No podemos proponerle a nuestros hijos que otra generación más sea consumida, igual que la nuestra, igual que la de nuestros padres, igual que la de nuestros abuelos, en violencia. La historia de 100 años de soledad tiene que terminar. Esto es precisamente el punto central. Este no es solo un diagnóstico que hace el presidente Petro, sino la base de las soluciones que ha planteado desde que llegó a su gobierno. Por eso se incautan toneladas de cocaína, por eso se presentan reformas estructurales en pensiones, en salud, en educación y trabajo, pero salvo la reforma pensional, todas han sido saboteadas en el Congreso de la República, porque la mayoría de la clase política se beneficia de un país desigual donde son los mismos de siempre quienes siguen teniendo el control territorial. Y esto nos lleva a una revelación clave que hace el presidente Petro en el siguiente discurso, y es cómo se ha manejado el presupuesto nacional, porque cuando dice él revisa los datos de inversión, no se fija solo en los 4 años de gobiernos pasados, sino en lo que se proyecta de a 20 a 30 años. ¿Y qué ha encontrado él? Que el dinero de los contribuyentes no se invierte en la gente, sino en carreteras alrededor de Bogotá y Medellín, mientras regiones como el Catatumbo siguen en el abandono. Así han manejado el país durante décadas, y por eso es que no creen en la desigualdad social. ¿Esto qué es? ¿Democracia? ¿Igualdad? Pues yo creo que ahí está el tema central, y es lo que tenemos que con medidas concretas, no con discurso. Eso significa cómo integramos el Catatumbo a una prosperidad, cómo se enriquece su población. Enriquecimiento no pensado bajo la mentalidad de Sarmiento Angulo o del señor Elon Musk,
sino enriquecimiento pensado en términos del espíritu humano, que no es que rechace los bienes materiales del hombre, decía un escritor, sino que sea lo necesario para vivir bien. Indudablemente para vivir bien hay que tener una casa más o menos chévere, bonita, con flores, que los niños no vean cuando nacen un muro gris ahí derrumboso y sucio, o tierra, sino que puedan ver arte, flores, colores, alegría, amor, porque para hacer eso hay que tener amor. Si el niño nace en medio del amor, no va a matar a nadie después. La principal política de seguridad, lo dicen los gringos, no me quieren mucho, pero lo dicen porque ellos mismos lo han estudiado en su propia tierra, la ciudad de Nueva York, es cuidar integralmente la niñez. Claro. Y aquí hay una persona que tiene que ver con ese tema, no sé por dónde está. Por allá, en el street. Esa es la prioridad. Olvidada en Colombia. Porque como en Gaza, matamos a los niños. Ustedes lo ven por la prensa, e incluso aquí es lo que ha pasado. Matando niños como las bombas de Gaza. Igualitos que los que tiran las bombas en Gaza. Igualitos, no los diferencia nada. ¿Quieren verse en un espejo? Miren a Netanyahu. Guerrilleros del ELN deberían mirar a Netanyahu y reconocerse. Y el problema no solamente es de seguridad, también es de soberanía nacional. Y como siempre, a muchos le incomoda que el presidente Petro lo diga sin filtros en su cuenta de Twitter, porque allí se comunica directamente con el pueblo, sin intermediarios y sin manipulaciones. Pero el mensaje contra el ELN sigue siendo muy claro. Tienen dos opciones: o dejan de traficar con fuerzas extranjeras y abandonan el negocio del narcotráfico, o serán destruidos. No hay más caminos, y el presidente Petro lo deja claro, que el Estado va a controlar la frontera, porque si no se hace ahora, Norte de Santander seguirá condenado a la violencia de siempre. Y entonces, ¿cuál fue el cambio que prometió en su administración? Dicen que ¿por qué trino tanto? Pues que la televisión no hace sino hablar pendejadas y mentiras de mí, entonces me toca expresarlo. Yo mismo. El trino que puse sobre el tema de los deportados colombianos tiene 33 millones de personas que lo han leído. Me va mejor. Más de 50 millones en estos momentos. Unas personas que a veces ni entienden las palabras que yo digo. Cuando dije ver las cosas dialécticamente, un periodista se puso a burlar. Porque un periodista cómico, porque no sabe qué es dialéctica. Pero yo quiero usar la dialéctica en el análisis del Catatumbo. Todo fluye, y fluye en medio de contradicciones. Y algo puede transformarse en su contrario. Eso le pasó al ELN, porque el ELN, al empezar a financiarse con el narcotráfico, y no solamente el ELN, sino casi todas las fuerzas de la violencia aquí en el territorio, empezó a pensar como narcotraficantes. Ese es el punto. Entonces no actúa como guerrilla, sino como paramilitares. Y quiere ser paramilitar. Y ese es el problema que estamos enfrentando hoy. La guerra en el Catatumbo vive del narcotráfico. Entonces el ELN, su pensamiento y su acción se va transformando en eso, traquetismo, no revolución. Con cocaína no se hace ninguna revolución en ninguna parte del mundo. Que lo sepan, no lo digo yo, lo puede decir Carlos Marx, en el cual dicen que creen. Pues que yo creo que ya creen más es en Pablo Escobar. Porque ese sí enseña cómo era, enseñó cómo era
ganarse el billete traqueteando. Por eso, y para mantenerse en el poder, como grita la oposición, se decreta la conmoción interior, porque se va a financiar el ejército, que el presidente Petro explica de una manera muy curiosa, pero muy precisa, que no se trata de financiar el ejército para la guerra, porque su administración no pregona la guerra, sino para la paz con las armas del pueblo. Esto no es solo contra el ELN, sino contra también las disidencias de las FARC, y los hechos lo demuestran. Miren ustedes lo siguiente: en los últimos días el gobierno logró la mayor desmovilización del Frente 33 desde 2016. Ayer mismo se confirmó que alias Guaracas optó por rendirse ante las tropas del Ejército Nacional. Y ojo a esto, porque realmente es muy importante. Acompañado por otros 4 integrantes de su facción, este hombre llegó hasta el estancamiento militar con un mensaje claro: quería salvar su vida y solicitar la protección del Estado. Su entrega también representó la rendición de armas y la entrega de una considerable arsenal de guerra en poder de ese grupo. Es precisamente que la estrategia del presidente Petro no es apoderarse del poder, no es cambiar la constitución como sí lo hizo Álvaro Uribe Vélez, no es coartar o comprar el Congreso de la República como miente la derecha, sino brindar las soluciones reales al Catatumbo y sobre todo brindarle una oportunidad de paz a estos supuestos insurgentes que el presidente Petro siempre lo deja en claro, son traquetos al servicio de las economías ilícitas y el negocio de fuerzas extranjeras que está en nuestro territorio. Y el mandatario de una en la siguiente oportunidad explica precisamente de qué se trata el decreto de conmoción interior que tiene a la oposición un poco atareada. Que sí es posible que Colombia sea el corazón del mundo, porque es el corazón de la vida. Que sí es posible que se terminen los 100 años de soledad y no haya más corazones, no haya más aurelianos, coroneles aurelianos Buendía cambiando el amor por las armas, sino al contrario, jóvenes del ELN y jóvenes del Frente 33 que se matan entre sí, a sus familiares y a las comunidades campesinas. Es el momento de cambiar las armas por los amores. Y uno de esos amores, quizás el más fuerte, es el amor al pueblo. Así que yo los invito a amar el pueblo, transformar, hacer una revolución de verdad. Pero eso se hace sin el fusil, con la cabeza y con la unidad popular. Eso se hace con decisión, eso se hace con liderazgo, eso se hace construyendo vida, no muerte. Los constructores de vida somos los revolucionarios. Los constructores de muerte son los fascistas. Así que escojan bien el campo. Esas fueron las palabras, amigos y amigas, del presidente Gustavo Petro a su llegada al Catatumbo para liderar este Consejo de Ministros, que sigue dando resultados en esa región del país, y por supuesto van a continuar la ofensiva militar para garantizarle a los catatumberos que la paz y que el tránsito de economías ilícitas a economías lícitas va a tener el acompañamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por supuesto, amigos y amigas, les invito a que compartan la información, a que dejen sus opiniones en los comentarios, se suscriban a este canal para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. De verdad, mil gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.